En la primavera del año 2020 y en pleno contexto de COVID-19, el Foro Económico Mundial propone dar por finalizado el modelo neoliberal y poner en marcha el proyecto El Gran Reinicio. ¿En qué está este proyecto en la actualidad? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre ese gran reinicio o gran reseteo del que se venía hablando en el foro de Davos, también conocido como Foro Económico Mundial. Y para conversar sobre esto estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Estupendamente, Javier. Como siempre, muy contento de estar colaborando contigo. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, hablábamos esto, ¿no? Es un trabajo también en el que está trabajando, valga la redundancia, en profundidad Kai Center, ¿verdad, Adrián? Bueno, de alguna forma, en la medida en que hemos intentado trabajar durante los últimos años en el concepto del modelo de desarrollo, de las distintas alternativas que a los modelos de desarrollo se venían proponiendo en Europa, pues inevitablemente nos hemos encontrado en los últimos años con esta nueva alternativa que no es que en sí misma resulte tan novedoso desde un punto de vista técnico, pero sí desde el punto de vista de la trascendencia que sus propios autores, sus propios promotores le han dado, ¿no? Adrián, entonces cabe la pregunta, ¿no? ¿En qué punto está ese reinicio o ese reinicio murió antes de nacer? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, de hecho, el gran reinicio con esa denominación se lanza justo en el contexto del COVID. Es decir, ellos dicen que el COVID, la pandemia COVID, es una experiencia, perdón, es una oportunidad histórica única para poner en marcha el gran reinicio, ¿no? Es decir, que parten del estallido del COVID. No es que el COVID realmente sea un problema para el gran reinicio, al contrario, ¿no? Es el punto de lanzamiento, ¿no? Esto es sorprendente relativamente, ¿no? Porque ya sabemos que en la historia económica los grandes desastres pues, han sido también, o muchas veces son o se analizan desde el punto de vista de su papel como palancas del crecimiento, ¿no? Esto tiene dos puntos de vista, ¿no? En estas situaciones de desastre, por un lado, se pueden tomar decisiones que políticamente quizás serían muy difíciles o imposibles en otro contexto y que la gente las va a aceptar en el contexto de ese desastre. Y por otro lado, desde el punto de vista de lo que se ha llamado el mecanismo de la destrucción creativa, de la cual en el gran reinicio se habla constantemente, ¿no? La destrucción creativa es ese mecanismo de la economía de mercado que digamos, que permite o que facilita el desarrollo a largo plazo en la medida en que este desarrollo no se basa solo en que las empresas hagan poco a poco cada vez mejor las cosas, sino también en que las empresas que no hacen bien las cosas desaparezcan. Es decir, el que las empresas menos eficientes o nada eficientes o ineficientes desaparezcan cuanto antes del mercado facilita que el resto de empresas se desarrollen, ocupen el conjunto del mercado, tengan más economías de escala, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos viene diciendo la teoría sobre ese proceso de destrucción creativa. Claro, también se ha dicho que en la práctica, cuando esto sucede en los grandes desastres, sobre todo en las guerras, pues en realidad no siempre son, o muchas veces no son las empresas más eficientes las que acaban terminando ocupando el mercado, sino las que están relacionadas con los gobiernos, las que pertenecen al país que ha ganado la guerra, etcétera, ¿no? Pero bueno, a este mecanismo se hace referencia constantemente entre los promotores del gran reinicio relacionando con el COVID. El COVID es una oportunidad histórica única porque nos puede permitir dar un salto adelante en la digitalización, etcétera, a través, en buena parte, de estos procesos de destrucción creativa, ¿no? Adrián, siempre se utiliza esa frase manida y ya mucha gente la toma como ofensiva, ¿no? Esa que dice que una gran crisis o una crisis a secas es una puerta a una gran oportunidad
¿no? Y una gran oportunidad para quién, se pregunta uno, ¿no? Y aquí en tu trabajo también podemos ver una frase de quien es la directora del Fondo Monetario Internacional ante el Foro Económico Mundial el 3 de junio de 2020, quien dijo: este es el momento de decidir que la historia contemplará esto como el gran reinicio, no como el gran retroceso. ¿Qué nos puedes decir de todo esto, Adrián? Sí, vamos a ver, en principio el gran reinicio se lanza formalmente desde el Foro Económico Mundial, en lo que se ha llamado el Foro de Davos, ¿no? El Foro Económico Mundial, que es una plataforma representativa de las grandes multinacionales. Hay 1.000 multinacionales que componen el Foro Económico Mundial, prácticamente la totalidad de las multinacionales occidentales, ¿no? Pero a ese proyecto, de una forma directa o indirecta, el conjunto de las multinacionales por sí mismas se han ido sumando y otras instituciones. Y una de las declaraciones más llamativas es esta que tú has presentado, porque la directora del Foro Económico Mundial, utilizando esta misma expresión del gran reinicio, parecía de alguna forma implicar al Foro Económico Mundial en este proyecto. Hay que tener en cuenta que para que veamos la trascendencia de este proyecto, hay que darse cuenta de que las grandes multinacionales han sido las líderes del modelo actual, del neoliberalismo, durante 40 años, ¿no? Y entonces, el que esas mismas multinacionales nos digan, a través de este proyecto, que consideran que el neoliberalismo está agotado, que hay que poner en marcha un nuevo modelo y que propongan un nuevo modelo, tiene una trascendencia conceptual muy importante, ¿no? Muy importante. Adrián, en esto se podría ver una ligazón entre lo que es esto del Foro de Davos, ¿no? Esto que también reafirma la directora del FMI y este hecho de que pueda haber un vínculo con la conocida ya Agenda como 2030, ¿no? Como que este reinicio forma parte de todo esto, Adrián. ¿Y en qué punto también está la Agenda 2030 ahora, ¿no? Tras los Sí, últimos acontecimientos. sí, nosotros, porque en círculos alternativos se habla mucho de la Agenda 2030, ¿no? Como una agenda impulsada por las élites y que no precisamente, bueno, no precisamente positiva para los ciudadanos, ¿no? Desde una perspectiva crítica. Entonces hemos intentado analizar las posibles relaciones entre el proyecto Gran Reinicio y la Agenda 2030. Formalmente, desde luego, institucionalmente podemos decir que son cosas claramente distintas. El proyecto Gran Reinicio se pone en marcha en el 2020 como un proyecto de las grandes multinacionales a través del Foro Económico Mundial, claramente, mientras que la Agenda 2030 fue aprobada en el 2015 por la Asamblea General de la ONU y además con unanimidad, ¿no? Entonces esto parece que le da un componente institucional y político radicalmente distinto, ¿no? En el caso del Gran Reinicio, el objetivo explícito es muy claro: poner en marcha un nuevo modelo socioeconómico en el que las corporaciones tengan un mayor peso todavía que el actual, ¿no? Un mayor peso social, económico y político, mientras que en la Agenda 2030 los objetivos son mucho más difusos. Estamos hablando de 17 objetivos y desglosados en 169 metas, luego se desglosan en más indicadores, etcétera, ¿no? Claro, esto desde el punto de vista de su utilización, la Agenda 2030 permite muchos juegos y es muy posible que esta sea la base que consiguiera su unanimidad en la Asamblea General. Es decir, con tantos objetivos y tantas metas, permite que luego en la práctica se utilice cada institución, cada empresa lo utilice un poco como quiera, ¿no? Y de alguna forma manipule esos objetivos de la Agenda 2030, pues porque de esos 169 metas, pues yo elijo 15 y digo que estoy cumpliendo con la Agenda 2030 porque elijo esas 15 y me olvido del resto, ¿no? Pero sí es cierto que los proponentes del Gran Reinicio han hecho referencia a unas metas temporales también referidas al año 2030, y esto aproxima bastante los dos calendarios. Y desde el punto de vista de instrumentalización sí parece claro que los promotores del Gran Reinicio han estado utilizando sistemáticamente estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Vemos cómo las grandes multinacionales, a la hora de impulsar esos objetivos de
nuevo modelo de capitalismo, al que han llamado capitalismo inclusivo, utilizan sistemáticamente los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es decir, con respecto a la Agenda 2030, podemos decir, aunque en origen no tuvieran necesariamente este objetivo instrumentalizado a favor de las multinacionales, su heterogeneidad sí da pie para que sea utilizado para fines de este tipo. Adrián, ya que estamos con esta diapositiva enfrente, ¿no? ¿Cómo nos las puedes explicar? Bueno, yo creo que es muy importante para entender digamos, la evolución del capitalismo actual, ¿no? De las grandes corporaciones. Hasta hace muy poco, cuando hablábamos de esas grandes corporaciones, hablábamos de los bancos, las eléctricas, las farmacéuticas, etcétera. Mientras que en los últimos años, detrás de todas ellas, se ha creado unas propiedades comunes, unos inversores comunes, que son las grandes gestoras de fondos de inversión. Son casi todas ellas norteamericanas, las más conocidas son pues, las que aparecen en esa proyección, BlackRock y Vanguard. Estas gestoras suelen tener entre un 5 y un 10% de propiedad en prácticamente todas las multinacionales. No suelen entrar en los temas operativos de estas multinacionales, pero sí en temas estratégicos, en nombramientos de ejecutivos y esto es muy importante, en temas culturales también. Esto de cultura empresarial, a través de utilizando esta palanca constantemente de los objetivos de desarrollo sostenible, han presionado constantemente a las grandes multinacionales para que orienten su publicidad, orienten su cultura, su posicionamiento cultural ante la sociedad de acuerdo con esos conceptos, pues, que están normalmente recogidos en esos eslogans de lo verde, lo sostenible, lo inclusivo, lo circular. Esas palabras que están constantemente dándose vueltas en la terminología empresarial y también en la terminología política, ¿no? Entonces, el BlackRock y Vanguard, ¿no? Esos grandes gestoras de fondos de inversión que han tenido un peso creciente en la economía occidental, pues han sido factores claves para ir impulsando estos objetivos de desarrollo sostenible y estos objetivos de ese proyecto Gran Reinicio impulsado por el Foro Económico Mundial. Adrián, ¿qué papel cumplen determinados actores internacionales? Y aquí voy a esta diapositiva, ¿no? Que tienes, que evidentemente es la publicidad de un banco, ¿no? Y que Sí. muestra personajes ahí que, bueno, aparentemente que luchan por una cosa, algunos de ellos por lo menos, no me estoy refiriendo a quien está en el extremo inferior derecho, que ya hablaremos de él, pero por ejemplo vemos ahí un actor argentino, Ricardo Darín, vemos también a la Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se entrelaza todo esto, Adrián? Bueno, dentro de ese juego constante con los conceptos los objetivos del desarrollo sostenible, siempre hay una combinación de conceptos socialmente o éticamente aparentemente positivos, ¿no? Pues el desarrollo inclusivo, el desarrollo sostenible, y en este sentido, pues también se utilizan pues personajes que están relacionados con el avance social, el avance de los derechos humanos, etcétera, y siempre acompañándolos, pues nos surgen elementos extraños, siempre relacionados con los intereses de las grandes corporaciones o con los proyectos del Foro Económico Mundial en este caso. Claro, en esa imagen, efectivamente, a la derecha, abajo nos aparece Harari, ¿no? Y es una proyección una imagen del BBVA que nos ha parecido interesante destacar porque estábamos intentando analizar en qué, como persona integrante del Foro Económico Mundial, tiene unos planteamientos realmente llamativos, ¿no? Si quieres luego hablamos de ello, y en qué medida estos planteamientos son personales de él o están asumidos por las grandes corporaciones, están asumidos por las grandes multinacionales, porque claro, eso nos puede dar una imagen sustancialmente distinta y bastante más peligrosa de lo que es el proyecto Gran Reinicio. Hablando de peligroso y justamente hablando de Harari, ¿no? Que aquí tenemos su nombre, Yuval Noah Harari. Él, entre otras cosas, no sé si llamarle polémicas o cómo, ha declarado prácticamente como que el ser humano va a ser prescindible de aquí al futuro, Adrián.
Sí, vamos a ver, se le ha llamado Harari, es un historiador, filósofo, se le ha llamado el teórico del transhumanismo. Es decir, Ujú. está haciendo planteamientos según los cuales, como consecuencia de la conjunción entre el ser humano y la digitalización, la inteligencia artificial, etcétera, los seres humanos pues van a dejar de ser humanos. Van a dejar de ser humanos, va a ser una simbiosis entre ser humano y robot, ser humano y inteligencia artificial. Y claro, como segunda variable, introduce la de que esto no va a ser posible para todos los seres humanos, sino solo para algunos. Y el resto se van a convertir en una segunda categoría de humanos cada vez menos necesaria y prescindible, ¿no? Entonces, hay algunas afirmaciones, claro, Harari ha escrito sobre temas muy distintos, pero hay afirmaciones que son muy rotundas, ¿no? Como estas que está recogiendo ahí, ¿no? Por primera vez en la historia, los ricos serán una especie diferente a los pobres, ¿no? Y también esta otra, ¿no? Mediante las nuevas tecnologías, los ricos se convertirán en superhombres, dejarán de ser humanos, ¿no? Claro, esto es algo tremendo y por eso yo creo que es importante, porque también en círculos alternativos se ha relacionado muy directamente a Harari con el gran reinicio, el Foro Económico Mundial, con las políticas actuales de las multinacionales. Y decir, bueno, yo intentaría ser prudente al respecto, es decir, no afirmar que las multinacionales de alguna forma igual se están dejando llevar por algunos de estos eslogans, pero el entender que los proyectos de las multinacionales van en esta dirección igual sería excesivamente atrevido, aunque por si acaso sí es importante seguirle muy de cerca a este hombre, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, otra frase que está extraída, porque también han circulado una entrevista que le han hecho él, ¿no? Un vídeo de cosas que son espeluznantes, tal vez por decirlo de algún modo, ¿no? Y entre otras frases, por ejemplo, está esta que tú incluiste en este trabajo, Adrián, que dice: COVID es fundamental porque eso es lo que convence a la gente de aceptar legalizar la vigilancia biométrica total. No solo tenemos que vigilar a las personas, debemos vigilar lo que sucede debajo de su piel. Y luego, bueno, hay determinadas personas que hablan y se manifiestan respecto a todos estos temas y son llamados prácticamente que de conspiranoicos, ¿no? Sí, y claro, dada la trascendencia de los temas de los que estamos hablando y de estos conceptos que lanzan personas como Harari, que es un participante habitual del Foro Económico Mundial, eh, sí tenemos que ser prudentes a la hora de saber interpretar de sacar conclusiones de estas afirmaciones, ¿no? Es decir, una cosa es que las diga una persona concreta y otra cosa es entender quién realmente está detrás y no quién está apoyando y no, o no este tipo de propuestas, ¿no? Yo creo que es, ya digo, seguir muy de cerca estos comentarios de Harari y relacionar muy de cerca también o analizar muy de cerca quién realmente le está apoyando y quién no, yo creo que puede ser muy importante cara al futuro. Por un lado, para no entrar en, vamos a decir, en la conspiranoia, hacerlo con la suficiente prudencia y por otro lado, para no ser excesivamente ingenuos y que se nos escapen lo que realmente pueden ser las intenciones de un sector más o menos importante, no lo sabemos, de esas grandes corporaciones. Hablando de intenciones, Adrián, y aquí me remito nuevamente a tu trabajo, ¿no? Algunos proyectos para el control personal de los ciudadanos 2019-2021 y no, podrá ver que hay cosas que se están cumpliendo, parece que hay una agenda, una línea, una hoja de ruta que se está siguiendo, ¿no? A rajatabla. Censura creciente en medios y redes sociales, eso está absolutamente comprobado. Control del consumo a través de la huella de carbono de los consumidores, datos personales, ID digital, situación y conducta sanitaria, certificados sanitarios, monedas digitales de los bancos centrales, políticas monetarias individuales, dinero con caducidad, ¿no? Y eso también nos remite a aquella famosa frase, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Adrián? Sí, vamos a ver. Nosotros hemos intentado recoger una serie, en esta proyección, una serie de proyectos que están casualmente poniéndose en marcha entre estos 2, 3 últimos años,
todos tienen alguna base lógica, alguna base técnica. Este tema de la censura era algo que venía siendo progresivo en Occidente, en las redes sociales fundamentalmente, además de la concentración creciente en los grandes medios, que se ha reactivado primero con el COVID, pero luego también con el conflicto en Ucrania en otras direcciones. Es decir, la censura está siendo creciente en medios y redes sociales. Y luego estos proyectos que todos inciden en un mayor control digital de los ciudadanos con distintas justificaciones. En el caso de la huella de carbono se dice, pues sería bueno que para luchar contra el cambio climático los ciudadanos individualmente estuvieran controlados desde el punto de vista de sus gastos y sus ingresos, para que primero ellos mismos supieran y luego quizás las instituciones tomaran medidas sobre en qué gastan y en qué no para reducir su huella de carbono. Y claro, las consecuencias de esto pueden ser impresionantes, pero otros proyectos van estar enfocados desde la perspectiva del ID digital. Hay razones sanitarias que se han puesto en marcha a partir de las políticas contra el COVID. Tenemos este tema de que está ya bastante avanzado de las monedas digitales de los bancos centrales, que van a generar, depende cómo se gestione, evidentemente, una concentración muy importante, una acumulación de información sobre las personas en los bancos centrales hasta ahora inexistente. Es decir, son todos elementos, todos tienen una justificación técnica, pero todos coinciden en el tiempo y todos avanzan en una dirección de hacer posible un control casi total de la conducta de los ciudadanos, en un contexto realmente preocupante cuando son las propias multinacionales las que nos están diciendo que el modelo anterior está agotado, y todos sabemos que cuando en los momentos de crisis, en los modelos de agotamiento de los sistemas, de los modelos económicos, pues las tentaciones de los que están en el poder para utilizar medidas de control, medidas autoritarias, medidas represivas que eviten el estallido, que controlen el estallido popular, son constantes, ¿no? Entonces, el que ante esas tentaciones estén desarrollando todos estos instrumentos, pues nos hace, por lo menos, yo creo que nos obliga a estar muy, muy atentos y vigilantes, ¿no? Adrián, si me permites, me gustaría comprometerte, si no es un problema para ti, y hacer ya un spoiler para una próxima entrega contigo. El spoiler es este: hacia un nuevo modelo del neoliberalismo al corporativismo, y ahí vamos a tener detalles como, por ejemplo, tú lo expones, ¿no? Allí en tu diapositiva, ¿no? Cómo llamar al modelo propuesto por las grandes corporaciones. Luego tenemos en realidad el corporativismo, atención a las palabras bonitas: inclusivo, sostenible, circular y verde. Y yo creo que estas ya son pistas suficientes como para dejar sembrado, no sé si el próximo programa contigo, pero sí un futuro programa para entrar con esto en profundidad, porque también es algo que, como todo, ¿no?, está muy colocado estratégicamente en los medios de comunicación, ¿verdad, Adrián? Sí, claro, porque ese proyecto Gran Reinicio, del que estamos hablando, tiene dos retos fundamentales. Uno, cómo cerrar el modelo actual que está a punto de estallar, sobre todo con el problema del sobreendeudamiento, qué estrategia seguir para conseguir una reducción drástica de ese sobreendeudamiento. Y el segundo, evidentemente, es poner en marcha un nuevo modelo que sea viable, ¿no?, frente a un modelo como el actual, que como consecuencia del creciente sobreendeudamiento, ellos mismos dicen que no puede continuar. Entonces, es a ese nuevo modelo, si quieres hablamos este día de cómo le llaman ellos, cómo están llamando los expertos, qué características tiene ese modelo económico que debería sustituir al neoliberalismo, que, y ya digo, no es un proyecto cualquiera, porque no es un proyecto que se esté planteando en el ámbito académico o por parte de algunos políticos, sino que lo están planteando las grandes multinacionales, que son las que sostienen el sistema actual, ¿no? Con lo cual la importancia de ese planteamiento es evidentemente enorme, ¿no? Muchísimas gracias, Adrián, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Muy bien, Javier, gracias a ti.